querido Fernando, seguimos con nuestras conversaciones infinitas ya, porque me parece que no nos dan un último programa. Y he pensado que podríamos hablar de la vida humana como problema filosófico, porque repasando tu diccionario filosófico, me fijé en la entrada de ser, y es una entrada muy breve y bastante humorística, porque dices, bueno, esta va a ser la entrada más breve, porque nunca me he creído lo que dice Adorno, algo así como esa fábula del ser extraída del ente o algo así, ¿no? Bueno, esa ha sido un poco tu postura, ¿no? Digamos, un poco irónica frente al ser, ¿no? Sí, bueno, era una época en que estábamos dándole vueltas en algún debate, alguna cosa que habíamos tenido entre amigos, y entonces estaba bien, te lo dio Mosterín, y yo hice una cosa bastante gansa, bastante boba, que ahora me da un poco de vergüenza, pero en fin, que era para quitar dramatismo, porque nos dividíamos en los que daban al ser una importancia heideggeriana y tremenda, y los que más bien estábamos intentando rebajar el entusiasmo, ¿no? Y creo que se me fue un poco la mano en lo de rebajar el entusiasmo. Pero digamos que para que los que nos están escuchando lo entiendan, digamos que hay un viejo debate filosófico que está en los orígenes de la filosofía, ¿verdad? Entre el ser y el ente, ¿no? ¿Qué es lo más importante, el ente o el ser? Lo que se llamó la diferencia ontológica. Es realmente si se puede diferenciar el ser del ente. Pero digamos que tú, filosóficamente, te has interesado más por lo ente, digamos, ¿no?, que por la... Bueno, por lo ente, porque es lo que conozco, quiero decir. O sea, el apelar al ser es una cosa tan llena de significado que ya carece de él. O sea, que al final no le encuentras cuál es la vía, digamos, para llegar a esa especie de ser omnímodo y tal. Y entonces siempre he sospechado. Yo de los absolutos siempre sospecho. Cuando tropiezo con un absoluto y retrocedo cautamente, ya me estoy metiendo en una zona peligrosa. Ahí iremos a esos absolutos porque es muy interesante desde el punto de vista filosófico. Creo que hay como dos grandes corrientes, ¿no? De los filósofos que buscan el absoluto y los que huyen del absoluto, ¿no? Pero sin movernos de la cuestión del ser, Julián Marías, en unas páginas estupendas en un libro suyo, el más importante filosóficamente, que es Antropología Metafísica, llama la atención sobre la especial constitución que tiene el español para distinguir entre ser y estar. Sí. Y dice que normalmente la filosofía se ha decantado por el ser, pero en cambio el estar es un verbo que filosóficamente tiene muchas posibilidades, ¿no? Hombre, claro, es decir, cuando hablamos normalmente de algo relacionado ontológicamente, siempre estamos hablando de entes. O sea, la llamada al ser absoluto siempre es bueno, y luego está el ser, ¿no? Pero nosotros de lo que estamos hablando siempre es de entes. Y a mí me parece que eso es muy significativo, incluso semánticamente. Es una buena lección y tiene bastante preocupados a los filósofos que se dedican un poco a las cuestiones de lenguaje. La diferencia entre ser y estar les tiene un poco mareados, ¿no? Verdaderamente es una diferencia llena de significados, pero claro, tan llena que verdaderamente no sabemos por dónde salir de ese encierro, ¿no? O sea, sobre todo porque es una diferencia que no se entiende muy bien en otras lenguas, ¿no? No se entiende en absoluto. No la entiendes, no entendemos no se entiende nosotros, en ¿no? absoluto. Vamos, o sea, en cuanto hablas con alguien, los extranjeros, digamos, por referirnos así con ese nombre despectivo, los extranjeros que normalmente no nos conceden ninguna virtud especial lingüística para la filosofía. Exacto. Y algunos como Heidegger nos niegan rotundamente en la capacidad, pero claro, cuando llegaron del ser y estar, dicen, caramba, aquí hay algo y no es fácil de desentrañar, ¿no? Y en ese sentido, Marías también llamaba la atención, y también García Calvo en sus traducciones del griego, de las posibilidades que tenía también en español el verbo haber, lo que hay, ¿no?
Cuando uno decía lo que hay, enseguida se convoca todo lo que existe. Todo se llama arrebato, se toca arrebato. Sí. Por tanto, el español, digamos que si se utiliza, quien se atreve a utilizarlo es una lengua especialmente dotada para la filosofía. Lo que pasa es que hemos llegado tarde, digamos, un poco a ello, ¿no? Hemos llegado tarde porque efectivamente la lengua tiene unas posibilidades inéditas en otras lenguas latinas. Prácticamente es única, en ese sentido es única. Por otra parte, son unos usos tan comunes del lenguaje que nos desconciertan. O sea, Claro. es decir, que en el verbo haber hay un fondo metafísico, pues nos cuesta entenderlo porque es una palabra que nos sale de la boca constantemente, ¿no? Entonces, por una parte, son palabras inmensamente significativas y por otro lado, son unas palabras a las que no podemos conceder todo su significado porque son demasiado habituales, demasiado trilladas, ¿no? Nos encontramos con unas expresiones que realmente cuesta poner cara seria cuando se está hablando de algo como lo que hay. Claro. Pero también si pensamos, por ejemplo, en lo que hizo Heidegger con el Dasein, que mucha gente se cree que es una palabra que inventó él, el Dasein es una palabra del alemán corriente. Se dice, pues lo puede utilizar cualquiera, y de hecho se utiliza, ¿no? Es mi existencia, mi forma de ser, mi estar, ¿no? Lo que cambia es si uno piensa la palabra, ¿no? Entonces, en el fondo, lo que le faltaba al español un poco, ¿no? Era que se pensara, ¿no? A fondo el lenguaje. Luego también dices tú, en la entrada esta breve sobre el ser en el diccionario filosófico, que esa pregunta de Leibniz, que luego retoma Heidegger, de por qué hay ser y no más bien nada, que te parece un poco absurda, ¿no? Sí, sí. Bueno, efectivamente, Heidegger la coge de Leibniz, ¿no? Coge esa palabra de Leibniz, que es, bueno, por un lado te quedas un poco diciendo, bueno, ¿qué quiere usted? ¿Qué quiere usted que haya? Y por otro lado, claro, la palabra, a nada que empiezas a nadar hacia adentro, te encuentras verdaderamente asfixiado, ¿no? Es un exceso de sentido que no te deja respirar, ¿no? Son esos. Es curioso que en la filosofía, yo creo que muy frecuentemente, los términos más ricos, que nos dan más que pensar, nos hacen pensar más, vamos, son las palabras más comunes y más vulgares. Eso es lo que desconcierta muchas veces a la gente que está empezando a la filosofía, que somos todos. Claro, claro. Porque, claro, uno empieza y dices, bueno, ¿esto qué es? ¿Cómo salgo de aquí? Tal y cual. Por otra parte, dice, no me estaré yo enloqueciendo a mí mismo con un término que después de todo hasta los niños pequeños manejan perfectamente. O sea que, entonces, bueno, es uno de esos, en muchos casos, las palabras más importantes de la filosofía, y de hecho, pues los términos, por ejemplo, en griego, sustancia, accidente, etcétera, son los términos más ricos de fondo, de sentido y tal, y luego son palabras que significaban la sustancia que había en una sopa, que tuviera sabor y cosas por el estilo, o sea que verdaderamente el encontrar el fondo auténtico de la filosofía es muy difícil porque el fondo es la propia superficie, o sea, Claro. aquello que decía Paul Valéry de que no hay nada más profundo que la superficie, ¿no? Pues es eso. Sí, sí. Pero al mismo tiempo que podemos, en fin, concluir que es un poco absurdo pensar en la nada, esa distinción entre ser y nada es original de la filosofía. Quiero decir, la filosofía occidental, bueno, la única filosofía en realidad, la filosofía griega, empieza con la pregunta de Parménides, ¿no? Que, como decía Severino, al distinguir entre ser y la nada, nos abocó a la nada, de alguna manera, ¿no? Introdujo la nada en el juego. Y de alguna manera no nos podemos librar de eso, ¿no? Es bueno, un poco... pero los griegos, Parménides, por supuesto, y tal, digamos, no hablaban de la nada, hablaban del no ser. O sea, hablaban de ser y no ser. Sí. No, el término nada Sí, da es una entidad... el meón, ¿no? El término nada da como una especie de personalidad al no ser, ¿no? Entonces, yo creo que alguien como Parménides lo que quería era
hablar de lo que había y lo que no había. Y entonces, darle a lo que no hay un nombre como si fuera algo de lo que hay, eso me parece que es una desviación del camino de la Claro, filosofía. cuando se sustantiviza, ¿verdad? Es decir, Claro, cuando le pones la le nada, das como una entidad. cuando le das, nada, le das una existencia, cuando la nada no puede tener artículo, digamos, no puede ser sustantivo, la nada simplemente es nada, Nada, o sea, nada, nada, o sea, nada, nada. Y eso es lo que nos hace tropezar con esa palabra, que por otra parte es lo más vulgar del mundo. ¿Qué te pasa? Nada, nada. O sea que esa utilización de la nada como la palabra más normal del mundo da una entidad a la nada que realmente es lo que nos asusta, ¿no? Cuando decimos eso, pues bueno, después de la muerte, la nada. Y bueno, eso de la nada, ¿de qué estamos hablando, no? Y pasa un poco con el ser también, porque lo sustantivizas y lo conviertes en una abstracción y casi en una deidad, ¿no? Que es lo que ha terminado pasando, ¿verdad? Claro, no, y además nos agarramos todo lo posible a que el ser tenga una entidad, porque claro, lo que ya no toleramos es que la nada no tenga entidad y encima el ser tampoco lo vaya a tener, ¿no? O sea que... Para mí les decía que pensar y ser es lo mismo. Pensar y ser, la identificación entre pensar y ser es lo mismo. Y en la modernidad Heidegger dirá que pensar es pensar el ser. Pero de alguna manera eso también conduce a un callejón sin salida, ¿no? Sí. Y nos aleja un poco de lo que hoy queríamos comentar, que es la vida, ¿no? La vida es otra cosa, digamos, ¿no? Es algo mucho más concreto, ¿verdad? Eso es lo que, de alguna manera, la vida es la espada que utilizó Ortega contra Heidegger. Contra Heidegger, ¿no? En fin, claro, nos quedamos sin nada. O sea, buscando el ser nos quedamos sin nada, ¿no? Y yo creo que efectivamente a un ser como los humanos, lo que nos tiene que interesar es la vida. O sea, realmente el intentar, más allá de la vida, encontrar otra cosa que sea más vida que la vida y más nuestra que la vida nuestra, etc. Ahí es donde me parece que nos enredamos, incluso con todo el respeto debido, pero que, en fin, yo me tomo muy en serio a Ortega, aunque otros no se lo tomen, pero me parece que es serio lo que dice. Claro, la vida es algo que tiene una entidad que no podemos barrer hacia afuera, simplemente. O sea, que no podemos pasar la aspiradora para quitar el ser del medio, ¿no? Los seres humanos vivimos crucificados a la vida, ¿no? O sea, estamos ahí clavados en la vida y no hay manera de salir de ahí, ni manera tampoco de ir mucho más allá, o sea, porque la vida o se convierte en un fenómeno biológico que es un episodio más de estos míseros episodios viscerales que nos ocurren todos los días, o nos sentimos aferrados a esa superficie de la vida, o por otra parte no encontramos nada, porque claro, si estamos vivos, eso, más allá de eso no se puede ir. O sea, más allá de eso es inútil empujar porque ya no hay más de... Y por otra parte, claro, si nos quedamos en el fenómeno biológico y que estando vivos biológicamente ya tenemos todo lo que tenemos que tener, bueno, eso parece que nos deja un poco empobrecidos, ¿no? Nos deja un poco decir, bueno, pero y no hay nada más. O sea, después de tanto barullo, de tantas emociones, ahora nos encontramos que no era más que esto, o sea, que tengo pulso. Claro. Dices, te refieres a la cuestión biológica, y los griegos ya distinguían, para empezar a, digamos, a acotar lo que es el problema de la vida humana como problema filosófico, los griegos distinguían entre bios y zoe, ¿no? Claro. Bios es la vida, el tiempo vital humano, digamos, sí. ¿no? Y zoe es curiosamente lo biológico, ¿no? Lo animal. Lo animal, lo puramente animal. Y justamente la vida ha quedado enterrada un poco a lo largo de la historia de la filosofía, ¿no? Digamos, entre la consideración biológica y precisamente la pregunta en torno al ser de las cosas, ¿no? Sí, eso está en Aristóteles, sí. Quiero decir, o sea, que no es una cosa que se nos haya ocurrido a los modernos, mucho menos, ¿no? Ya Aristóteles señala que, bueno, que los hombres, los seres humanos, no tenemos zoos, no tenemos vida biológica,
sino lo que tenemos es bios, o sea, que tenemos biografía, digamos, ¿no? Bueno, los seres humanos tienen biografía. Y esa es verdaderamente la cuestión, o sea, nos enorgullecemos de nuestra biografía o más bien nos reducimos a ella para esconder todo lo que sobra, todo lo que sobresale, lo escondemos ahí debajo de la biografía, ¿no? No, no parece fácil el responder, incluso entre los filósofos vitalistas, los filósofos que verdaderamente han dedicado su esfuerzo intelectual a desentrañar la vida. Tampoco es fácil salir de ahí. O sea, no parece que por mucho que intentamos profundizar nos vaya a dar mucho más de sí, ¿no? Y hay siempre en la filosofía como me da la sensación de dos caminos o dos grandes tradiciones. Son los filósofos que buscan absolutos o que se fijan en lo inmutable, ¿verdad? ¿No? Desde Parménides hasta el propio Heidegger, y después los que se fijan en el movimiento, ¿no? Desde Heráclito hasta Spinoza, hasta el propio Ortega, ¿no? Son como dos formas de verlo, ¿no? Bueno, y Aristóteles también sería uno, ¿no? Digamos, a diferencia de Platón, ¿no? Que también busca siempre absolutos, ¿no? Está, pues, en fin, la aspiración al bien. Y esa aspiración de la filosofía, ¿no crees que de alguna manera ha ido ocultando a lo largo de los siglos el fenómeno propio de la vida humana, entendida como algo palpitante, concreto, individual, inaprensible? A mí siempre lo que me ha parecido interesante es que yo no conozco más que un filósofo para el que ese absoluto, digamos, que sería la vida, no es el bien, sino el mal. Es decir, para Schopenhauer, Claro. Lo que consideramos el bien, es decir, efectivamente, en todas los planteamientos filosóficos, ese absoluto, etcétera, es siempre el bien. O sea, los malos somos nosotros, que somos los pecadores, los ínfimos, los que estamos hechos de mala materia, etcétera. Y por otro lado está el verdadero bien, el absoluto, que es a lo que tenemos que acogernos. O sea, tenemos que intentar acuclillarnos dentro del bien, porque eso es lo que nos va a salvar de la nada, Claro. como diríamos, ¿no? Pero en cambio Schopenhauer no, Schopenhauer lo que cree es que hay que salvarse de eso, que hay que salvarse de ese paraguas, digamos, bajo el cual nos vamos a meter. Para él lo importante es salvarse de eso. O sea, eso es el mal. Eso es lo que nos va a condenar a la repetición infinita de lo que no queremos que se repita infinitamente. Y entonces creo que el esfuerzo por llamar mal a lo que toda la historia de la filosofía ha llamado bien, a mí me parece que por lo menos merece un sombrerazo delante de Schopenhauer, porque no sé qué fundamento tendrá, pero realmente es un desafío, ¿no? Lo que lanza ante el absoluto normal de la filosofía, ¿no? Pero me da la sensación que si de alguna manera los griegos descubren esta diferencia entre la vida animal, entre Zoe y Bios, y la vida, digamos, humana, ¿no? Después, la propia inercia de la filosofía, en su búsqueda de los absolutos, en su intento de explicación, de dar sentido a la vida, se va perdiendo, digamos, en conceptualizaciones que van construyendo grandes sistemas, y cuando llegamos a la modernidad nos encontramos, pues eso, con los grandes sistemas del XIX, del XVIII, ¿no? Con Hegel, ¿no? Que diviniza la historia, ¿no? Hegel, que por otra parte es un pensador que sí piensa el movimiento, por supuesto, sí, piensa las cosas están cambiando constantemente, la dialéctica, sí. Pero, de alguna manera, ahí el fenómeno vida queda enterrado, ¿no? Durante muchísimo tiempo, hasta que llegan los precursores del existencialismo, ¿no? Como Kierkegaard, que decía que, bueno, que toda la filosofía de Hegel estaba muy bien, pero que le parecía un inmenso edificio, decía, habitado por un mendigo, ¿no? Sí, Pero, sí. y eso es un poco la dialéctica que hay, ¿no? Entre... Efectivamente, yo creo que claro, un autor como Hegel, en el fondo, lo convierte todo en ser, pero en ser histórico. Digamos, la transformación en absoluto del ser humano
es a través de la historia. O sea, los humanos nos hacemos poseedores del ser con mayúscula, pero siempre entendido como historia. O sea, ya no es biografía, sino va más allá de la biografía, porque la historia es la biografía de las biografías. Entonces eso va más allá de la filosofía normal, ¿no? Y eso, claro, ahí quieras lo que quieras, pues Hegel, pero también el propio Ortega, etcétera, lo que absolutizan es en el movimiento histórico. O sea, es decir, eso yo creo que Ortega lo vio bien. O sea, bueno, es que cuando estamos hablando del movimiento del ser humano, estamos hablando de la historia, porque lo que se mueve a través de la historia es lo que somos, verdaderamente. Sí, yo que decía Ortega que el hombre no tiene tanto naturaleza como tiene historia, digamos, claro, ¿no? Por supuesto. O sea, nuestra naturaleza es la historia. O sea, nuestra naturaleza es la historia, ¿no? Lo mismo que, por ejemplo, cuando alguien se pregunta, pero bueno, todavía los seres humanos evolucionan, tenemos evolución, sabemos que los animales, incluso muy lentamente o como se quiera, pero todavía siguen evolucionando hacia fórmulas más perfectas de sí mismos, digamos, por decirlo de alguna manera. Entonces, eso también ocurre en el hombre. Claro, el hombre evoluciona, evidentemente, pero evoluciona a través de la técnica. Claro. O sea, lo que es ese camino más o menos, digamos, de biografía de biografías, que es la historia, eso sigue evolucionando, pero sigue evolucionando ya a través de la técnica. O sea, a través de prótesis. Lo que nos hace evolucionar a los seres humanos son las prótesis, ¿no? Lo demás se mantiene bastante fijo. Sí, porque el organismo ha sido el mismo durante milenios. Pese a todos los esfuerzos de los... ¿cómo se llaman estos que quieren hacer una transformación del cuerpo? Los transhumanistas. Sí, pues eso, pese a eso, lo que nos evoluciona es la técnica. La técnica. Es la técnica. Y eso, pues además, eso es un poco, yo creo que en uno de los libros a mí me parece de filosofía antropológica, ¿no? Que algunos, en el fondo, somos devotos de la filosofía como antropología, porque claro, es lo que nos interesa la antropología. Yo creo que la filosofía de Arnold Gehlen tiene ese interés. O sea, en el libro que dedica, bueno, se titula así, El hombre, ¿no? Gehlen, en el fondo, lo que convierte, digamos, en verdadera evolución es una evolución en que se mezcla la técnica y los esfuerzos por superar la naturaleza. Porque, claro, la técnica va arrastrando el cargo de la naturaleza para que cada vez vaya más fluido. O sea, no podemos despegar completamente y decir, bueno, por ahí está la naturaleza y por aquí está la técnica. La técnica es constantemente voluntad de la naturaleza puesta en marcha, ¿no? Y ahí ve el mal, precisamente Schopenhauer, ¿no? En eso está el mal. Y claro, ahí la evolución, efectivamente, es una evolución radicada en la voluntad humana, en un deseo de perfección humano que algunos filósofos verían precisamente como una traición a la naturaleza, ¿no? La naturaleza la descastamos, la volvemos lo contrario de lo que debe ser en ese esfuerzo por convertirla en historia, ¿no? Y yo me parece que la mezcla de naturaleza e historia, del ser humano como una criatura que nace de la naturaleza y de la historia, y que en algunos momentos no sabemos distinguir en qué es naturaleza y qué es historia, ¿no? Luego, el filósofo que más recupera, digamos, la vida, la existencia
y se revela contra toda imposición teórica y conceptual es Nietzsche, ¿verdad? Es Nietzsche el que recupera, digamos, la vida por encima de cualquier imposición teórica, ¿no? Es el que libera, de alguna manera, ¿no? La vida. Pero después hay una ramificación en el que el fenómeno vida se vuelve a perder, de alguna manera, ¿no? Es que en cuanto entras en uno de estos filósofos, siempre o prevalece la biología o prevalece la historia. O sea, que es evidente, por ejemplo, que cuando estás metido en Hegel lo que prevalece, evidentemente, es la historia. Es decir, no hay otro modo. Y en Bergson, en cambio, lo que prevalece es la biología. O sea, que esa elección entre zoos y bios, ¿no? En el fondo, al principio parece una cosa más compleja, etcétera, pero luego poco a poco se va decantando por uno de los dos espacios, ¿no? Y quieras o no quieras, te encuentras en un desierto o en otro. No puedes elegir los dos a la vez, sino que vas a encontrarte un desierto u otro, y que además eso va a plantearte los problemas que más o menos consideramos vitales. El esfuerzo que hacemos por convertir la vida en técnica y la técnica en vida, ¿no? Ahora con todos esos giros en torno a la inteligencia artificial, etcétera, etcétera, bueno, son los momentos, digamos, por otra parte, más interesantes, porque estás verdaderamente metiendo el cuchillo en esa raja que hay, ¿no? Entre lo uno y lo otro. Y si partimos de lo que ocurre a partir de Nietzsche, tengo la sensación que Nietzsche llama la atención sobre la constitución o el vicio originario de la filosofía por querer, digamos, de alguna manera ahogar la vida, ¿no? Por eso vuelve a la tragedia, vuelve a la música, vuelve al arte, ¿no? Es el lugar de expresión, digamos, de ese detalle, ¿no? De eso justamente que se escapa a lo teórico. Pero después eso provoca una liberación que la filosofía quiere volver a encorsetar de alguna manera, ¿no? Porque luego Heidegger, que es deudor de Nietzsche en muchas cosas, pero Heidegger ya, al llamar la atención sobre el ser, vuelve a una abstracción, que intenta ser una liberación, pero vuelve a ser otra vez una conceptualización. Sí, sobre todo vuelve a digamos, a una naturaleza interior. A Nietzsche no le interesa la naturaleza como torrente que nos cae encima desde fuera, sino que nos sale de dentro. O sea, que la naturaleza nietzscheana es una naturaleza volcánica que surge de nosotros, no que nos cae desde fuera y nos aplana y tal igual. Y en ese sentido, claro, Nietzsche, por ejemplo, es un pensador muy poco técnico, o sea, claro, piensa muy poco en la técnica. Sí. Es decir, a pesar de que uno, por lo menos desde donde nos ponemos nosotros, pues diríamos, anímese, si lo tiene usted ahí, o sea, vaya por el camino. No. Nietzsche, cuando está hablando de lo humano, de lo que propiamente bueno, está hablando de lo que nos sale de dentro, no está hablando de una opción exterior que tenemos que elegir entre una oferta de regalos, digamos, exteriores, ¿no? Y eso a mí, por ejemplo, me parece muy curioso, o sea, que Nietzsche no sea un pensador más introducido en el latido de la técnica, ¿no? Porque parece que es lo que pide, o por lo menos hoy leído desde nosotros, que naturalmente somos mucho más protésicos y pensamos en la naturaleza mucho más como algo que viene de fuera, que sale de dentro. Bueno, lo que no entendemos es esa especie de excesiva prudencia de Nietzsche, de no meterse, digamos, en lo de la técnica, más que con una forma muy distanciada, ¿no? Y después la cuestión, digamos, existencial. Todos los que nos hemos educado, digamos, un poco en la filosofía existencialista, seguimos ese camino, digamos, que va de Nietzsche a Heidegger, y luego que terminan los existencialistas franceses, que fueron unos filósofos que nos deslumbraron mucho en la adolescencia, porque parecía que nos descubrían la forma de estar en el mundo sin Dios y esas cosas, ¿no? Y prácticamente sin responsabilidad y sin nada. Bueno, ¿no? Y de convertir el mecanismo del mundo en un reloj, como decía Voltaire y tal. O sea, que decir,
que en el fondo la reducción de lo mecánico a lo exterior en los filósofos del 18 franceses es siempre total, ¿no? L'homme machine de la maîtrise, sí. Sí. Y luego, yo tengo la sensación que lo que ocurre, digamos, en la filosofía ya del siglo XX, en el existencialismo francés, ¿no? En fin, que es una filosofía en la que nos educamos muchos de mi generación, pero que también con el tiempo termina siendo insuficiente, ¿no? Y después lo que pasó en la filosofía española, que ha tenido menos importancia incluso desde el punto de vista de la educación en España, cuando uno lo retoma un poco de mayor, se da cuenta que es una filosofía mucho más responsable y mucho más honda en muchas cosas de lo que ha sido la traducción, digamos, francesa, por así decirlo, de la filosofía existencialista, ¿no? La filosofía francesa, siento darle ahí en parte la razón a Heidegger, es incurablemente superficial. ¿Verdad? O sea, sí, ¿Verdad es que sí? incurablemente superficial. O sea, en cuanto empujas un poco, inmediatamente sale lo de hombre, sí, ya. Ya lo sabíamos. Ya le veo a usted por dónde viene, ¿no? Y en cambio, quizás sí, efectivamente tienes razón, que en la filosofía española, que nosotros normalmente despreciamos, porque Sí. claro, al lado de la francesa, Claro. ¿cómo nos vamos a comparar nosotros con los franceses? Y tal? Pero realmente tiene más enjundia, ¿Sí? tiene más enjundia la filosofía española, es menos glamurosa. Sí. Bueno, naturalmente a los franceses les toca el glamour, pero en el fondo tiene más profundidad de lo que parece. Sí. Yo también lo creo. Es decir, si uno se toma en serio lo que piensa Ortega, por ejemplo, con respecto a la vida, y esa cuestión, digamos, de aceptar la emancipación de la vida de cualquier conceptualización, también de la teología, por supuesto, pero al Claro. mismo tiempo asumir que eso no basta, ¿no? Es decir, que hay que dotar a la vida de algo más, de una responsabilidad moral, de un quehacer. Todo eso me parece que es algo que con el tiempo ha adquirido mayor profundidad y mayor utilidad. La tarea humana es más complicada. O sea, yo creo que la lección, digamos, por ejemplo, de un Ortega, etcétera, es que para ser humano hay que ser más que humano. O sea, es decir, que la verdadera humanidad exige siempre ir más allá de la humanidad que tenemos dada, que tenemos encima de la mesa. Y en ese sentido, yo creo que los españoles lo han visto mejor que los franceses. Sí. Bueno, los filósofos españoles, quiero decir, lo han visto mejor que los franceses. O sea, lo han visto como una obligación intelectual y moral también. O sea, que moralmente tenemos que ser más que humanos para ser humanos, ¿no? Y luego hay otra cuestión también de lo que tú eres un ejemplo, y es que la filosofía española, como llega tarde, no está tan cansada como el resto de tradiciones. Es decir, hay en la filosofía alemana una cierta pesadez, incluso desde el punto de vista terminológico, ¿no? Parece como de pensadores y filósofos que solo hablan entre ellos, que tienen una jerga mistérica. Sí. La francesa tiene esa cosa también. Las palabras son más largas. Son más largas, interminables. La filosofía francesa también tiene esa especie como de nihilismo, ¿no? Como de estar ya de vueltas de todo. En cambio, la filosofía española hace la necesidad virtud, creo yo, y es como una pequeña Grecia al final del camino, ¿no? Y hay una alegría, porque como llega tarde, se toma en serio las preguntas filosóficas pues con más alegría y con más entusiasmo. Con más poesía. Con más poesía también. Y eso llega, yo creo que es algo que se puede ver desde Ortega hasta ti, por ejemplo. Yo creo que eso, hay una continuidad, digamos, hay una alegría en el pensar que no hay en otras tradiciones, me parece. Bueno, yo no sé. Sí, es verdad que, por ejemplo, los esfuerzos que hace María Zambrano, ¿no? Por introducir más poesía. O sea, sin poesía no hay vida. Claro. Entonces, esa convicción que los franceses considerarían excesivamente frívola de introducir la vida por la vía intravenosa, digamos, de la poesía, pero bueno, es que
sin poesía no podemos entender el movimiento de la vida. O sea, ese es el asunto. O sea, que la vida, en cuanto empezamos a rascar un poco más, aunque nos lleve por derivaciones que luego nos parecen muy sospechosos, ¿no? Bachelard y todas estas cosas que nunca nos terminan de convencer. Bueno, esto es una poesía así un poco de todo a 100, ¿no? Pero claro, es que sin poesía los esfuerzos por poetizar la vida humana son muy imposibles, vamos. Y poéticamente habita el hombre la tierra, ¿no? Como decía Hölderlin, es nuestra forma de habitar el mundo, de estar aquí. Claro, ¿no? sí, por supuesto. Además, yo creo que el filósofo menos poeta que hay en el mundo, que es Heidegger, que es lo menos poético que existe en el mundo, pero sin embargo, esa idea de que lo habitamos como poetas, etcétera, eso es radical, eso es un fondo de pensamiento, digamos, o sea, que verdaderamente llegar hasta ese fondo, es decir, hasta el fondo poético del ser, bueno, es la primera exigencia que tiene un pensador, ¿no? Sí, es verdad. Heidegger, por ejemplo, discutiendo con poetas, te llega a enervar un poco, porque le quiere quitar la palabra al poeta, de alguna manera, ¿no? Y, Sí, lo acaba como silenciando, matando, de alguna manera, con su... Sí. un intento de apropiarse. No deja a uno vivo, sí. Luego la cuestión de la vida, que es algo muy propio de la filosofía española, como decíamos, y que desemboca en la ética, porque es evidente que el problema de la vida es la propedéutica para la ética, de alguna manera, ¿no? Lo malo de la evolución poética dentro de la filosofía es que desemboca en la ética, ¿no? Claro. Y me da la sensación de que esa cuestión de la vida como la vida humana, como problema filosófico, tiene una especial trascendencia en nuestro tiempo, ¿no crees? Justamente por una deriva que me parece ver en la forma de plantearse ahora la existencia, incluso la educación, que está primando más el discurso biológico, ¿no? Hoy en día. La biología, la fisiología está en todas partes. Basta abrir un periódico o leer un periódico para ver hasta qué punto son importantes la salud, ¿no? La gastronomía, la salud mental, los libros que se refieren a cuestiones de qué tenemos que comer para que nuestro cerebro funcione, en fin, todo está como muy relacionado. Y todo en el fondo, siempre es a través de perturbaciones, Sí, ¿no? Es decir, sí. el acercamiento verdadero a la corporalidad humana, etcétera, es siempre a través de perturbaciones. O sea, la normalidad no lleva nunca a ninguna parte. Siempre son perturbaciones las que nos van dando las caras de las facetas de la realidad, ¿no? Pero de alguna manera ese discurso biológico está apagando un poco, está desviando otra vez la atención de lo que es el fenómeno de la vida humana, ¿no? Supongo que sí, quizás tengo ya muy abandonado esos caminos y no estoy muy presente, pero en fin, supongo que sí, ¿no? Supongo que verdaderamente la idea de la transformación zoológica del hombre, ¿no? El hecho de cómo, hasta dónde podemos llegar más allá de los mecanismos humanos, bueno, eso yo creo que es una llamada de atención. O sea, es decir, dejamos atrás la naturaleza en el sentido más fisiológico del término, la recogimos como historia después y como una biografía de biografías, etcétera, y ahora de alguna manera volvemos a recaer, ¿no? en esa especie de prótesis mecánica que sustituye a la naturaleza en nosotros, ¿no? Yo creo que eso es un camino interesante, ¿no? Luego también está primando mucho el discurso genetista, ¿no? Que eso también es una forma, digamos, de desviar la atención del problema de la vida, ¿no? Bueno, de micro concentrarlo, ¿no? Tratar de un problema cada vez más, digamos, en una faceta más diminuta. O sea, quiere decir que la vida ha dejado de ser esa especie explosiva, etcétera, que todavía es en Nietzsche, y cada vez más se va centrando en puntos invisibles,
biológicos, pero Y manipulables, digamos, de alguna manera, claro, que claro, se puedan sí. manipular, que se puedan controlar. Eso- Pero eso me parece que olvida un poco la cuestión de que toda vida humana es irrepetible, ¿no? Y empieza y termina. Es decir, la vida humana es una biografía en sí misma. Las dos características fundamentales que conocemos de la vida humana es que es irrepetible y frágil. Son las dos cosas que sabemos. O sea, ninguna vida se puede repetir, no las vidas de los grandes creadores de Mozart y de Miguel Ángel, y tal, sino que Cualquier vida. cualquier vida, la que nos parece más menos carente de altura, es también irrepetible, como las demás. Y luego, por otra parte, la asombrosa fragilidad, es decir, que los logros de la vida, los avances tecnológicos, todo eso parece que tiene una fuerza y un empuje extraordinario, y sin embargo todo es de una sutileza, o sea, se rompe en nada, verdaderamente no tiene entidad ninguna o casi ninguna, ¿no? Por lo tanto, la invasión de lo natural, digamos, en la constitución o en la concepción de la vida, como ya vio Hannah Arendt además en la condición humana, puede redundar en un empobrecimiento político incluso, ¿no? Es que la verdadera vida, por ejemplo, en la condición humana, que yo creo que es, quizá a mí me parece que es la mejor obra de Hannah Arendt, Arendt, sí. verdaderamente la obra más filosófica. Filosóficamente más profunda, sí, desde luego. Es en la condición humana, ¿no? Y efectivamente, ahí la condición humana es que la verdadera condición humana es política. O sea, lo que arrebatamos, digamos, al puro mecanismo, etcétera, es la política. Claro. O sea, Y arrebatamos también a lo natural, digamos, ¿no? A sí, lo que queda en la casa, llamamos natural a la política, ¿no? Claro. Los enfrentamientos políticos son la ley de la selva, la ley del más fuerte, son los enfrentamientos políticos. O sea, lo más parecido al tigre que va por la jungla es el político, ¿no? Y antes hablabas de la cuestión de los transhumanistas, ¿no? Que algunos de ellos están convencidos de que a partir del año 2030, que es dentro de 2 días, acabaremos con el envejecimiento y que podremos alcanzar la inmortalidad. Yo no termino de verle la gracia. Pero primero porque me resulta, y me parece que es una indicación de por dónde va la vida también, ¿no? Llegaremos a superar la muerte. Y uno dice, bueno, pero superaremos la muerte, ¿cuántos? O sea, porque claro, el que se lo pueda pagar, supongo, ¿no? Bueno, y simplemente, es decir, ya a mí me pilla mayor, o sea, quiero decirte, yo ya he perdido las personas que darían sentido a una vida infinita. Claro, imagínate que ahora te dicen a ti, no, puedes vivir todo lo que quieras, pero devuélvame a los que se han muerto, ¿no? Para empezar. Yo es que no, o sea, a mí decir, bueno, voy a sobrevivir yo en un mundo de mortales, voy a sobrevivir yo para ir contando los muertos y enterrándolos, porque no veo otro mérito, ¿no? Entonces, a mí me parece que eso, no. Y luego, por supuesto, el hecho de que vamos a vivir 200 años. Bueno, pues, hombre, viendo el aspecto que tienen las personas que han llegado a los 100, tampoco es como para envidiarlo. Pero en cualquier caso, eso no sería vida, ya sería otro fenómeno, ¿verdad? Hombre, digamos, la vida, digamos, indefinida o perdurable, de alguna manera, pues ya no sería exactamente vida. La vida perdurable es la vida degradable también, porque claro, lo que vemos de las vidas que se prolongan en el infinito es que son cada vez están más degradadas. Entonces, en fin, si ya los aspectos, digamos, camino abajo que tiene la biografía normal de cualquiera de nosotros, que son bastante alarmantes, francamente, el porvenir de que cada vez seremos más viejos, no sé, yo ya digo, no le veo la gracia. O sea, que no creo que... Es verdad que, bueno, que hay un apego, puesto que no hay ninguna alternativa a la vida, ¿no? Aquello que contestaba Maurice Chevalier cuando cumplió 80 años y decía, bueno, pues, en fin, ¿cómo se siente usted a los 80 años?
Y decía Maurice Jarvis, hombre, en vista de las alternativas, pues claro, o sea que lo único bueno que tiene la longevidad es alternativa, pero no en sí mismo el encanto de los 60, 65, 90, es decir, arrastrarse cada vez con más dificultad sobre la superficie de la Tierra, no le veo la relación. Y una última cuestión, que me parece que todos los filósofos que se han preocupado o que han tenido más en cuenta la cuestión de la vida individual, concreta, más allá de los conceptos, más allá de las abstracciones, son también filósofos que han aceptado dialogar con las artes y con la novela, con la narrativa, con el cine, ¿verdad? Porque eso es imprescindible para dar... Hombre, es que eso es lo que... Es decir, las arrugas salen no salen en el cuerpo, no en los cuadros ni en los libros. Entonces, claro, uno se refugia y dice, bueno, a los 80 años uno está hecho un desecho de tienta, pero en cambio la novela que ha escrito, la composición que ha compuesto, etc., eso no se estropea. Entonces, claro, ahí sí que hay que agarrarse. O sea, es decir, el creador de 90 años crea como si tuviera 50. Eso es otra cosa, eso sí es una cosa considerable, ¿no? Sí, pero más allá de eso también, me parece que la literatura es un espacio de representación de la vida que la filosofía tiene que tener en cuenta, de alguna manera, ¿no? Claro. Para poder apreciar justamente ese fenómeno. Es que la otra forma de evolución, decimos que los humanos evolucionamos con la técnica, pero claro, otra forma de evolucionar con la técnica es evolucionar con las artes. O sea, las artes también evolucionan y también, por eso de ahí la preocupación de algunos pensadores, ¿no?, muy longevos, como por ejemplo fueron Lévi-Strauss, etcétera, la desconfianza ante el arte moderno, porque claro, los textos que dedica al arte moderno Lévi-Strauss son decir, bueno, esto ni es arte ni es nada, como esto no nos va a servir para perpetuarnos. O sea, uno sí se perpetúa en Miguel Ángel, en el Moisés, pero claro, en un Mondrian, pues es muy difícil imaginar cómo se... Y ya no digamos en el arte conceptual o en las performances y tal, que eso es efímero, claro. Entonces, efectivamente, claro, sí, el arte es la mejor peana, digamos, de la humanidad, es el arte. O sea, porque nadie pregunta cuántos años tenía Miguel Ángel cuando esculpió la Pietà Rondanini, no parece que hay. Pero claro, por otra parte, esa es la peana que tenemos verdaderamente, porque en el fondo la técnica es una técnica de habilidades, pero no de creatividad verdaderamente. O sea, la verdadera creatividad es el arte. La técnica mecánica, por decirlo repitiendo la misma palabra, los mecanismos no son creativos, los mecanismos son repetitivos. O sea, es que a base de insistir logras algo que no se había logrado antes por falta de paciencia, más o menos, porque no se había repetido lo suficiente para alcanzar lo que ahora son los verdaderos mecanismos creativos, ¿no? Pero yo creo que la verdadera peana para la humanidad es las artes. Claro, una persona que carece de artes, que carece de habilidades artísticas, bueno, no veo que para él la longevidad vaya a ser un gran logro, ¿no?